Continuamos con las políticas contables significativas. En los activos financieros, la empresa Tecnología ha definido los siguientes rubros que clasifican dentro de los instrumentos financieros: clientes, anticipos y avances, ingresos por cobrar, deudores varios, obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar, anticipos y avances recibidos. El reconocimiento. La empresa Tecnología reconocerá las cuentas por cobrar cuando se hayan entregado bienes o prestado servicios y cuando se tengan préstamos a terceros, pagos anticipados o gastos anticipados, y en general cuando se presente un derecho de cobro. El reconocimiento y medición inicial que da la compañía es que reconocerá las cuentas por cobrar en su estado de situación financiera cuando adquiera el derecho de recibir efectivo u otro activo financiero. Su reconocimiento inicial será el valor razonable, que es el precio de la negociación en condiciones normales de crédito. La medición posterior se da a los instrumentos de deuda, cuentas por cobrar o por pagar, y se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. El deterioro de la cartera. Una pérdida por deterioro se dará y se contabilizará únicamente cuando exista la certeza de que éste va a reproducirse cuando el valor contabilizado sea mayor al recuperable estimado. La evidencia de un deterioro se da cuando, en primera instancia, hay dificultades financieras significativas del obligado, en caso de que haya una liquidación, haya un cierre de la compañía, o se declaren en bancarrota. También se va a dar cuando haya una infracción de la cláusula contractual, tal como incumplimiento o moras en el pago. Otro ítem por el cual se va a dar es que el prestamista, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del prestatario, le otorgue concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras circunstancias. Como ítem D, nos damos cuenta que es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera, como lo indicaba en el ítem número 1. También vemos que se va a dar cuando exista la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades financieras. O, por último, los datos observables indican que desde el reconocimiento inicial de un grupo de activos financieros existe una disminución medible en sus flujos futuros estimados de efectivo, aunque no pueda todavía identificársela como activo financiero individual del grupo. De acuerdo con las políticas contables de crédito establecidas por la empresa, se evaluará individualmente cada cliente de acuerdo con el plazo establecido para el mismo. Los plazos establecidos para los clientes son de 8 días, 30 días, 45 días. Al incumplimiento de esos plazos, la gerencia evaluará cada caso puntualmente y su riesgo de recuperación o de no recuperación del mismo, y el porcentaje de deterioro a aplicar. Para las demás cuentas por cobrar se aplicará el mismo procedimiento, valorando cada caso individualmente. Para los pasivos financieros, se va a establecer la base contable para el reconocimiento, mediciones, presentación y revelación bajo NIF de las cuentas por pagar de la empresa Tecnología X, Y, Z. El alcance. Como alcance, vemos que la política aplica para las cuentas por pagar o pasivos financieros bajo NIF provenientes de las obligaciones contraídas por la empresa con personas naturales y jurídicas, y estas obligaciones comprenden obligaciones financieras, proveedores, costos y gastos por pagar. La política general contable de la compañía es que va a reconocer como activo, como pasivo financiero, perdón, de naturaleza acreedora, cuentas por pagar, los derechos de pago a favor de terceros originados por la prestación de servicios, compra de bienes a crédito y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones. Número 1, que el servicio o bien se haya recibido con satisfacción. Número 2, que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser verificada con fiabilidad. Y número 3, que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación que se presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados los beneficios económicos futuros. Para el reconocimiento y la medición de los pasivos está relacionado con el momento en el cual las obligaciones a favor de terceros son incorporadas a la contabilidad y en consecuencia a los estados financieros. La medición está relacionada con la determinación del valor que se debe registrar para reconocer las obligaciones a favor de proveedores y acreedores. Las obligaciones financieras medirán sus pasivos con el sector financiero utilizando el costo amortizado,
donde se evidenciará la tasa de interés efectiva pactada con el prestamista. Para las operaciones con proveedores por compras de bienes y servicios nacionales, las obligaciones a favor de terceros originados en contratos o acuerdos que deben ser reconocidos en la medida que se cumplan los requisitos expuestos anteriormente. Estos pasivos se reconocerán en la medición inicial como con el valor nominal según los términos de compra y los acuerdos contractuales con el proveedor. Las demás obligaciones con otros acreedores se reconocerán en el momento en que se recibe el bien o la prestación del servicio por parte de estos. Los impuestos por pagar, las retenciones en la fuente se reconocerán en el momento en que ocurra lo primero, entre el abono a la cuenta, cuando se reconoce el pasivo con el proveedor, acreedor o el pasivo estimado, o su pago tomando el valor descontado del tercero. Los impuestos y contribuciones serán reconocidos en el momento en que se presenten los hechos económicos que se consideran generadores del impuesto o contribución y su cuantía se determina según las tarifas establecidas en las normas tributarias vigentes. En la medición posterior encontramos los proveedores y otros acreedores. Para efectos de la medición posterior, la compañía identificará desde el reconocimiento inicial si una cuenta por pagar es de largo, más de 2 meses, o de corto plazo, menos de 2 meses. Esto debido a que las cuentas por pagar corrientes se medirán en su valor nominal y siempre que el efecto del descuento sea el valor actual, no sea significativo. Las cuentas por pagar a largo plazo serán valoradas mensualmente al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, esto independientemente de la periodicidad con la que se cancelen los intereses, comisiones y se abone el capital de la partida, pactadas con el acreedor o proveedor. La compañía reconocerá los intereses y otros costos financieros mensualmente. En los impuestos por pagar, los impuestos son valores corrientes que se reconocen por su valor nominal y no es necesario valorarlos al valor presente de los flujos futuros a desembolsar para cubrir la obligación, dado que su causación y pago está dentro del corto plazo. En retiro o baja en cuentas, la compañía eliminará de sus estados financieros una cuenta por pagar solo cuando la obligación correspondiente se haya extinguido, bien sea porque se ha cancelado, pagado o haya expirado. Presentación y revelación. La presentación de los estados financieros y las revelaciones en las notas relacionadas con las cuentas y documentos por pagar se efectuarán considerando lo siguiente. Los saldos de cuentas por pagar serán reconocidos y presentados en forma separada de acuerdo con su origen y naturaleza. El origen está relacionado con el tipo de acreedor, proveedor, acreedor o costos y gastos por pagar, retenciones e impuestos, vinculados económicos, acreedores oficiales, entre otros, y la naturaleza será relacionada al hecho económico que genera el saldo del acreedor, servicios recibidos, compras de bienes, retenciones, anticipos. Se revelará de forma separada corriente y no corriente los saldos que se espera pagar dentro de un año o más de un año, si existieran saldos a pagar a más de un año. Se revelan los saldos que se espera pagar en los próximos años. Revelará las prácticas contables para el reconocimiento de las cuentas por pagar. En controles contables, evidenciamos que los saldos de los proveedores, acreedores y cuentas por pagar estarán encaminados a asegurar que todas las transacciones y eventos que cumplan con esta política han sido registrados por el valor correcto y en el periodo correcto. Se tendrán en cuenta 5 particularidades. La número 1 es la existencia de las obligaciones y la adecuada clasificación de los saldos de las cuentas por pagar. El número 2, la existencia y la documentación soporte de las obligaciones, términos y condiciones pactadas con los terceros. La tercera, la adecuada aprobación y aceptación de las obligaciones por los niveles de autorización adecuados. La cuarta, que las cuentas por pagar se encuentren adecuadamente valuadas. Y la quinta, que se realicen todas las revelaciones necesarias sobre las obligaciones relacionadas con las cuentas por pagar. Pasamos para el tema de inventarios. La definición. Los inventarios son activos que cumplen con las siguientes condiciones. Primera condición, que son poseídos para ser vendidos en el curso normal de los negocios, y la segunda condición es que son bienes comprados y almacenados para revender. El reconocimiento inicial. Se valorarán al menor valor entre el costo y el valor neto realizable, entendiendo estos conceptos de la siguiente manera. El costo, el valor de la adquisición o compra, más adecuación a su estado actual y otros costos de transformación.
Pueden formar parte de este proceso, de este costo, los aranceles de importación que no sean recuperables, el transporte, el almacenamiento y otros costos atribuibles directamente a poner los inventarios en condiciones de venta. No forman parte del costo de adquisición los impuestos recuperables y los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares que se obtengan en la compra. El valor neto realizable es el precio estimado de venta del activo en el curso normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y o los necesarios para llevar a cabo la venta. La medición posterior. La empresa valorará si ha habido un deterioro del valor de los inventarios y comprará el valor registrado en libros para cada partida del inventario o grupo de partidas similares, con su precio de venta menos los costos de terminación. Y venta. Si una partida de inventario o grupo de partidas similares ha deteriorado su valor, se reducirá el importe en los libros del inventario a su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Esta reducción es una pérdida por deterioro y se reconocerán los resultados del periodo. La empresa llevará a cabo una nueva evaluación del valor neto realizable al menos para cada cierre del periodo contable, que se informa. Cuando cambien las circunstancias que previamente causaron el deterioro, se revertirá el importe del deterioro del valor, es decir, la reversión se limita al importe original de la pérdida por deterioro, de forma que el nuevo importe en libros sea menor entre el costo y el precio de venta revisado menos los costos de terminación y venta. El costo de los inventarios. Utiliza la compañía un método de costo de inventarios permanentes, se reconocerá como gasto del periodo el importe en libros de los mismos en el momento de venta, es decir, cuando se reconozcan los ingresos de la operación. La información a revelar se encuentra caracterizada por 7 ítems. El primero es la política contable para medir el inventario y la fórmula del costo que se ha utilizado. La segunda, el detalle de los inventarios. La tercera, el valor de los inventarios que se llevan a costo razonable, al valor razonable, menos los costos de venta. La cuarta, el valor de la disminución en el valor del periodo. La quinta, el origen de la reversión de una reducción contable. La sexta, inventarios pignorados como seguridad por pasivos. Y la séptima, el monto de los inventarios reconocidos como gasto o costo de ventas. En propiedad, planta y equipo encontramos un reconocimiento inicial donde la entidad aplicará los criterios de reconocimiento para determinar si reconocer o no una partida de propiedades, planta o equipo. Por lo tanto, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si y solo si A. Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados a cada elemento y B. El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. La empresa de tecnología medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial. Los componentes del costo. El costo de los elementos de las propiedades, planta y equipo comprende todo lo siguiente. A. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y la intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de reducir los descuentos comerciales y las rebajas. B. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y en los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Y el número C, el ítem C, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. Para la medición posterior, encontramos que la entidad medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera sean las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. La entidad reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra dichos costos. Para la depreciación, vemos que la entidad ha definido aplicar el método de línea directa con las siguientes vidas útiles y el valor residual. Para el tipo de activo, equipos de oficina, 10 años.
para equipo de computación y comunicación 3 años y para la flota y equipo de transporte 5 años. La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es cuando se encuentra en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia, y la depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en las cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso del activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. La entidad, al cierre de cada 31 de diciembre, evaluará el cambio de vida útil, método de depreciación y valor residual. Este cambio se tratará como una estimación contable, efecto prospectivo. Los componentes. La entidad no registrará componentes en la propiedad de planta y equipo. La información a revelar. Por cada categoría de elementos de propiedad, planta y equipo que se considere apropiado, será revelada la siguiente información. Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros brutos, los métodos de depreciación utilizados, las vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas, el importe bruto en libros y la depreciación acumulada, agregada con pérdidas por el deterioro del valor acumulado al principio y al final del periodo sobre el que se informa. Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo que se informa y que se muestre por separado, las adiciones realizadas, las disposiciones, las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado, la depreciación y otros cambios. No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores. La empresa revelará también la existencia de importe en libros de las propiedades, planta y equipo a cuya titularidad la entidad tiene alguna restricción o que sea ignorada como garantía de deudas, y el importe de los compromisos contractuales para la adquisición de propiedades, planta y equipo. Por parte de los arrendamientos, encontramos que la definición es que un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario un cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas y el derecho a utilizar un activo durante un tiempo determinado. La clasificación se da de la siguiente manera: arrendamiento financiero. Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando se transfiera sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo, independientemente que la propiedad sea o no transferida. Algunas situaciones que por sí solas o en su conjunto llevan a que un arrendamiento se clasifique como financiero son: la primera, el arrendamiento se transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación. El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea suficientemente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, de modo que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción sea ejercida. Y por último, al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos equivalente a prácticamente la totalidad del valor razonable del activo objeto de la operación. Como arrendamiento operativo, vemos que se configura cuando no se transfieren sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes de la propiedad. La medición inicial del arrendamiento financiero es que el arrendamiento se reconocerá como un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado, o el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento. Si este fuera menor, determinado al inicio del arrendamiento, al calcular el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, se tomará como un factor de descuento la tasa de interés implícita del arrendamiento. Cualquier costo inicial del arrendatario se añadirá al importe reconocido como el activo. La tasa de interés implícita es la tasa del descuento que al inicio del arrendamiento produce la igualdad entre el valor presente total de los pagos mínimos del arrendamiento más el valor residual no garantizado, que es igual al valor razonable más los costos directos iniciales del arrendador. El arrendatario difícilmente podría calcular la tasa de interés implícita, debido a que si no se garantiza el valor residual directamente o por medio de una parte vinculada con él, no reconocerá el valor residual no garantizado. De igual manera, difícilmente conocería los costos directos del arrendador. Por lo anterior, el arrendatario debería emplear una tasa denominada la tasa de interés incremental del endeudamiento del arrendatario, definida como la tasa que el arrendatario habría de pagar en un arrendamiento similar o si éste no fuera determinable. La tasa en la que incurriría se
si obtuviera un préstamo en un largo plazo y con unas garantías similares para comprar el activo. La medición posterior del arrendamiento financiero se da cada una de las cuotas del arrendamiento se dividiría en dos partes, que representarían respectivamente las cargas financieras y la reducción de la obligación. La carga financiera total se distribuiría entre los periodos que constituyen el plazo del arrendamiento, empleando una tasa de interés constante en cada periodo sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. La medición de los arrendamientos operativos se da bajo las cuotas derivadas de los arrendamientos y se reconocerían como un gasto de forma lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto para reflejar adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Por ejemplo, cuando el canon de arrendamiento sea pactados por el IPC. Bueno, básicamente esas son las políticas contables de la empresa de tecnología XYZ. Queremos agradecer su tiempo y su atención prestada. Muchísimas gracias.